La maternidad desempeña un papel fundamental en el desarrollo humano, más allá del acto de dar vida. Implica también acompañar, cuidar y guiar al ser humano desde su nacimiento hasta su madurez. Este diseño de Dios se refleja a lo largo de las Escrituras. El tema de hoy en tu programa El Oso Religioso es el poder de la maternidad responsable. Doy la bienvenida a quien ya tenía mucho tiempo. Nos dejaste un tiempo. un tiempo, Marianita. Para que me extrañen. ¿Andabas de gira o qué Andaba onda? de gira artística, no. Creo que Maquinaba, un nuestra tiempo. terapeuta. Hola, mucho gusto. Bueno, un excelente tema, entonces qué padre volver a estar aquí para compartir con ustedes. Muy bien, y como invitada, el día de hoy está con nosotros Betty Camacho. Gracias por acompañarnos, No, Betty. gracias por la invitación. Qué bueno que estás con nosotros. Ya al fin se nos hizo, ya tenemos tiempo. Hasta que se nos hizo, Manuelito. Así que se nos hizo. Tenemos tiempo ya de invitarte por toda la experiencia que tienes en diferentes temas y pues en este de la maternidad no es la excepción. Y bueno, vamos a empezar de lleno. La relación madre e hijo es el primer vínculo afectivo que una persona experimenta a través del cuidado y la atención que el niño desarrolla. Se puede tener ahí como parte de la seguridad emocional. Muchas de las madres ahora en la actualidad piensan, pues ya lo tuve, se acabó mi tarea, ¿no? Pero va más allá, lo mencionabas al inicio, Mariana. Sí, hablamos, bueno, en este día vamos a enfocarnos en hablar un poquito de la figura maternal, que es bien indispensable para el desarrollo de una persona, ¿no? Los cuidados, el amor, la manera en cómo tenemos esta crianza con respeto también, Sí. pero la figura maternal es indispensable para que un niño pueda desarrollarse, pueda tener la seguridad, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a abarcar acerca de cómo terapéuticamente hay heridas maternales que en ocasiones en terapia me toca trabajar con jóvenes que han tenido este rezago, esta ausencia maternal, y también hablar sobre cómo las consecuencias de la falta de una figura maternal. También vamos a abarcar como la parte de la espiritualidad, Sí. lo que es indispensable también para que nosotros podamos desarrollar un buen vínculo y sobre todo un buen apego que sea saludable, ¿no? Es decir, estás dándonos a entender que lo que se tiene al momento del nacer, la protección, el cuidado, todo el cariño que la madre da al bebé, ¿se refleja ya en la edad adulta? Sí, desde el principio, incluso yo creo que desde el momento en que es concebido. Hay algunas teorías psicológicas de algunos terapeutas que hablan acerca de que el niño, la madre y el niño crean el vínculo desde el estómago, desde la concepción. Estómago, sí. Entonces, desde ahí se desarrolla lo que viene siendo el apego. Hay varios tipos de apego, apego ansioso, evitativo, pero el apego seguro desde ahí, desde el nacimiento, es donde nace el vínculo y la figura maternal en un niño. ¿Qué puedes ampliar tú sobre esto, Betty? Tú que, aparte de la experiencia que tienes, también eres madre. También soy mamá. Y definitivamente, o sea, la calidad que tú le ofreces a tu hijo en cuanto a tiempo, en cuanto a atención, es muy importante. Mira, yo tengo 2 hijos. Sí. La primera hija, ella la tuve en un tiempo en donde yo tuve que salir a trabajar. Sí. Entonces, ella se crió realmente como hija de mi mamá, ¿sí? Y sí hay un vínculo, siempre hubo esa unión, o sea, a pesar de que yo tenía que salir a trabajar, ella siempre me tuvo presente. Pero sí hubo esa situación de que la crianza realmente la dio mi mamá, porque era mucho tiempo el que yo estaba fuera. Entonces, no es el mismo vínculo el que tengo yo con ella, al que tengo con mi hijo varón, con el que sí estuve todo el tiempo desde que nació. Yo todavía estaba trabajando, pero como hubo oportunidad de dejar mi trabajo en ese entonces, Sí. hubo realmente más apego con él. Entonces sí es una diferencia muy grande. A pesar de que ambos sí me buscan y me cuentan sus cosas y todo, con mi hijo varón es diferente. Porque hay más acercamiento, sí. A lo mejor no dependencia, pero sí más confianza, más cercanía. Mara se hizo más independiente y Juan, aunque es independiente, siempre está buscándome. Entonces yo sí noto esa diferencia. O sea, esto es independientemente del carácter independientemente del carácter. Porque sí, Mara tiene un carácter más apartado, más desapegado, más autosuficiente. Y Juan no, es más cauteloso, más tranquilo. Pero aún así con sus diferencias de temperamentos y todo eso, Apego con uno, hay más apego. Juan siempre me busca más.
Entonces yo sí noto esa parte de la presencia, ¿verdad? Aunque Sí. no hubo una ausencia como tal, sí hubo un apego más notorio con el menor que con la mayor. Sí, o sea, algo bien importante es esto que tú hablas acerca de que decimos, la figura maternal es como viene de la mamá biológica y no Sí. es cierto. Muchas veces este rol, como lo podemos llamar, puede desarrollarlo el cuidador del menor. O sea, se lo puede desarrollar alguna, como en el caso de tu hija. La abuela o la maestra tía. de la guardería, ¿no? Ándale. La Sí, tía, o sea, sí. porque hablamos de que hay ciertos puntos que brinda la madre en su figura maternal, entonces no necesariamente es como la figura biológica, o sea, la mamá biológica, y a esto se les llama figuras de rescate. Entonces, y Ya. lo hacen de esa manera. Ahora, fíjate qué importante es, en este caso, en el mío en particular, que yo no tuve ningún problema con la crianza que Mara llevó, porque fue la de mi familia, la de mi mamá. Claro, A sí. diferencia, cuando hay personas que tienen sus hijos desde bebés y desde bebés van a la guardería, ahí es Los totalmente 45 diferente. días, ¿no? Sí, ahí es diferente porque ahora sí que la maestra es la que influye en ellos. La persona que más convive con los niños es la que va marcando la pauta. Sí. Y entonces en muchas ocasiones las mamás trabajadoras no ponen esos límites o no se cercioran de cómo es el ambiente en el que están dejando a sus hijos. Sí. Y entonces, pues es muy complicado. Si no me gusta, si empieza a tomar hábitos que no van de acuerdo a mí, Sí, sí, claro. ahí empiezan los conflictos. Ajá. Y por eso esto que Betty menciona, es importante que las mamás, porque en estos tiempos casi todas las mamás somos mamás trabajadoras, Claro, ¿no? sí. Entonces es importante que la mamá esté presente. ¿Por qué? A ver, ¿cuál es esta actitud? Porque la mamá también forma en una actitud, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué está teniendo esta actitud? Estoy al pendiente de mi hijo, no solamente lo estoy observando, sino estoy viendo sus actitudes, sus emociones. Entonces, a pesar de que salgo, no soy ausente, sino soy presente de una manera u otra, ¿me explico? Pero fíjate, socialmente, abordándolo el tema primero socialmente, en la actualidad, pues las madres, yo estoy pagando porque lo cuiden y me desentiendo, me deslindo. Y aún así, no solamente en la primera etapa de la infancia, que son los recién nacidos, ¿no? Estamos hablando de que desde los 45 días de nacidos los pueden llevar a una guardería. Sino más allá, pues le estoy pagando el colegio, el jardín de niños, y es responsabilidad del maestro. Yo por eso estoy pagando. Para quitarme, hay quienes piensan así, hasta esa responsabilidad o esa preocupación de invertir tiempo en la educación de ellos. Por eso estoy pagando. Pero es todo lo contrario lo que me estás diciendo, Mariana. O sea, sí, hay quien está tal vez ayudándome a cuidarme en el momento en que yo estoy trabajando, en el tiempo que yo estoy trabajando, pero mi responsabilidad no va nada más en pagar, ¿no? Exacto, ahí no estamos hablando de una maternidad responsable. Estamos hablando de procreación y nada más, ¿verdad? Entonces, Y eso también es omisión. Es una omisión, porque, o sea, es una omisión de cuidado. Está solamente, una de las cualidades también es que se provee las necesidades básicas, ¿no? Entonces, solo lo estás llevando, pero no estás cuidando de él, de su integridad, porque hablamos de su integridad física, emocional, espiritual, me explico, social. Entonces, no nada más es llevarlo y ya, sino es también, aquí entra la crianza y la maternidad como es. Tal cual. Y que el niño se sienta seguro, ¿no? También respaldado, amado, aceptado. Eso es en la primera infancia y lo mencionaba ahorita. Es decir, todo lo que el proceso, como se dé de crianza en los primeros días, se ve reflejado, tú como terapista lo ves ya en una edad de jóvenes o adultos, incluso, que tienen que sanar ese tipo de situaciones o tienen que superarlas porque se sienten tal vez rechazados, tal vez abandonados, ignorados por la mamá. Y eso es una navaja, sí, o un filo, pero bien delgado, un hilo bien delgado, en cómo, pues, dedicarle tiempo a mis hijos, ¿no? Como madre en específico. Y no me refiero solamente a la madre, digo, es por la figura, pero también es algo que compete a los padres, ¿no? Yo te lo digo como hombre, pues yo trabajo, proveo y se acabó. Que no les falte nada. Pero es también parte
de la responsabilidad el involucrarnos en. Sí, porque no está, bueno, ahorita estamos enfocándonos en la figura maternal, Claro, y cómo sí. esta figura maternal en su tiempo también hablaremos de la figura pues paternal, pero no es como un te ayudo, ¿verdad? Como papá ayudo. No, es como, pues no, ¿qué vas a ayudar si también son tus hijos, ¿verdad? O sea, no me hacen ningún favor, ¿verdad? Claro, o sea, y hablamos acerca de que compartimos la crianza, porque cada figura, tanto figura paternal como maternal, tiene una responsabilidad emocional en la vida del ser humano. Sí. La mamá se encarga de todo lo que viene siendo esta parte emocional, las sí. relaciones, y el papá realmente La desde seguridad. la seguridad, el papá da la seguridad a un hijo. Entonces, ambos padres es importante que estén presentes, ¿no?, en la vida de los hijos, porque así es como se construye un adulto, pues, integral, pues, que esté completo. La verdad es que hoy en día hay tantas teorías para educar a los hijos Sí. que son modas. O sea, Claro. hoy sale una filosofía, mañana surge otra. Y de alguna manera estas filosofías que van surgiendo deconstruyen las bases que se supone que ya estaban establecidas en roles y todo eso. Aunque sabemos que finalmente somos humanos y vamos deteriorando todo, vamos tergiversando aún los roles establecidos por Dios, los vamos tergiversando. Pero como que estas nuevas ideas que van surgiendo sí han deconstruido en mucho la figura que los papás deben representar ante los hijos. Entonces, si nosotros estudiábamos historia, por ejemplo, en el tiempo que yo estudié pedagogía, todas las culturas, la madre era la encargada de la crianza de los hijos hasta la edad más o menos en que ellos podían ir a trabajar con el papá a aprender un oficio. Sí. Las mamás eran las Que responsables. hablamos de 16, 18 años. Sí, o ponle en algunas hasta 12. Pero la realidad es que la mamá era la que siempre estuvo presente. Y eso no significaba que el papá no tuviera responsabilidad. Ya luego se hablará del papá. Pero la verdad es que la mamá tenía esa responsabilidad. Entonces, la mamá era una figura presente al 100%. Y eso no significaba que la mamá no tuviera otras cosas que hacer. Incluso, si vemos la Biblia que dice Proverbios 31. Sí. O sea, la mujer virtuosa hacía un chorro de cosas. No nada más dice el proverbio, se dedica todo el día a sus hijos. No. Entonces, pero aún en todas esas actividades que la mujer siempre ha tenido por el rol, los hijos siempre han sido prioridad. Entonces, por ejemplo, todos los días yo veo mamás, yo voy a las escuelas todos los días. Y entonces, una de las cosas que yo les digo es, sus hijos cuando salen de su casa, ¿salen con algo en el estómago? Un ejemplo de entre muchos. Y se quedan, pues, en ceros, ¿verdad? Les digo, porque sus hijos, ustedes deben estar conscientes que su primer alimento lo toman a las 10:30 de la mañana que sale al recreo. Y mi pregunta es, cuando usted se va de dejar a su niño de aquí de la puerta de la escuela, ¿a dónde va? ¿A las gorditas? ¿A almorzar a mi casa? Sí. Porque no aguanta el hambre, ¿verdad? Entonces, ¿Y por qué quiere que su hijo la aguante? Esa nada más es un ejemplo. De perdido, échelo en la mañana con el Exacto, licuado, o sea, les papá digo un Alberto, licuado, algo un así. licuado, un Así traguito de leche, unas almendritas, algo. Pero la verdad es que poco a poco hemos ido dejando a un lado esa importancia de nuestra presencia con los hijos. Y a todas nos toca, ¿eh? O sea, si nos escarbamos, a todas nos toca. Sí. Porque la verdad es que nosotras somos las que decidimos ser madres. Algunas se les chispoteó, otras lo decidieron, no sé. Lo planearon. Pero de alguna manera la decisión responsabilidad ya está. Pero hay muchas maneras en las que hoy en día vamos evadiéndola, esa responsabilidad. Y es que fíjate que es bien importante cómo la cultura, lo mencionas ahorita, va tomando la sociedad diferentes teorías, diferentes maneras, le llaman modernas, no sé, o progresistas. Pero lo cierto es que va encaminada hacia dejarlos que hagan lo que quieran, Así ¿no? es. Y yo creo que es la generación que ahorita está de jóvenes que los dejaron que hicieran lo que quisieran, ¿no? No le digas nada, que él decida y que él haga lo que quiera. Y no está mal, las teorías que No. surgen no Porque están mal. El hay problema autonomía. está que a veces no las entendemos en su fondo.
Sí, y entonces tomamos lo fácil Y lo que nos de esas conviene, teorías claro. y los dejamos ser. Mira, en alguna ocasión a mi casa fueron los niños de una conocida. Yo tenía un negocio, entonces estaba todo el tiempo la puerta ahí abierta y llevó a sus niños y me dice, oye, fíjate que mis niños quieren así hacer una manualidad contigo. Y entonces, sí, pues aquí déjalos. Pues de pronto en lo que yo me entretenía con las otras señoras ahí diciéndoles que no, se subieron a las habitaciones de mi casa. Ajá. Y entonces cuando yo los fui a buscar andaban esculcando los cajones. Y entonces quién era? yo dije, ¿Quién ¿qué era? está pasando? ¿Qué está pasando con esto? ¿Quiénes eran? Entonces, cuando llegó su mamá, yo le comenté, oye, ¿sabes qué pasó este detalle? Dice, es que están explorando. Déjalos. Es que ellos son niños Montessori. Entonces, malentendemos aún esas teorías, que a pesar de ser buenas, también, pues habría que echarnos un clavado. Porque, por ejemplo, mira, hoy es muy común que te hablen de la crianza respetuosa. Ujú. Y entonces la crianza respetuosa es buena porque, claro, tú vas a evitar la violencia, hablarles mesuradamente a tus hijos, tratar de dialogar, eso es bueno. De hecho, el hablarles con ternura y todo, si lo hablamos espiritualmente, tiene que ser un fruto del Espíritu Santo en ti. Sí. El no enojarte, el hablarles con bondad, el tener templanza, No todo eso. provocarlos a minimizar ira. lo que sienten, Todo no eso. minimizar lo que sienten. Exacto, eso es muy o sea, importante. reconocerlos. Pero la crianza respetuosa también te dice que tú tienes que hablar con tus hijos y decirles, este es un problema que hay en tu conducta, medítalo, porque ellos piensan que muy en el fondo el niño es bueno. Y la realidad es que no es así. La escritura nos dice que no hay justo ni aún uno. Sí. Entonces nosotros no podemos pretender que un niño analice que hizo mal y diga, sí es cierto, La cometí un regué. gran error, perdón. No lo va a hacer porque por naturaleza todos tendemos... Le va a echar la culpa al hermanillo Sí, menor, ¿verdad? o sea, Así es. la Ajá. justificación, todos tendemos a hacer lo malo. Y luego lo regañas porque mintió. Entonces, pues Sí. no. Eres totalmente O sea, incongruente. hay muchas teorías en esta parte de lo de la crianza, esto que hablabas acerca de que el niño se autodirige. Eso es una realidad muy distorsionada, Claro. porque no es cierto. Porque en cada una de las teorías pedagógicas y en cada una de las teorías terapéuticas, las figuras paternales o de cuidado son indispensables, o sea, no podemos quitarlas de ninguna teoría. Entonces, si yo dejo que mi hijo se dirija, pues claro que mi hijo vaya a agarrar un cuchillo y va a jugar. Entonces, yo siempre pongo un ejemplo a mis pacientes, dale el cuchillo a tu hijo. No, ¿cómo no? Ah, pues entonces el límite eres tú como papá. Exacto. No estoy yo, porque tú eres consciente de lo que le puede hacer De los daño, peligros, ¿no? los De límites que peligros. se deben de Entonces, poner. un Sí. niño, exacto, no va a elegir, sabiamente voy a dejar el cuchillo ahí. No, el niño va a irse a lo impulsivo. Entonces, ¿qué hace ahí? La mamá rescata. Y el papá también. Entonces, ambos trabajamos con la parte de rescatar. Sí. Y entonces no solamente... Y confundimos mucho también en este tema de la crianza. El niño decide qué hacer, sí, pero una cosa es que lo decida y otra cosa es la educación. Claro. ¿Verdad? Y O que sea, se lo tú permitas que lo haga Tú también. llegas a un lugar y si el niño no saluda, no es que él decide, no. O sea, la educación también es como, sí, tú decides cómo saludar, de manos, saludando así, pero no le quites la educación, Claro. que es indispensable para que el hijo se abra puertas más adelante y no sea un adulto con berrinches cuando tenga una edad. ¿Me explico? Fíjate, retomo el comentario que hacía en un momento para reforzar eso. Como sociedad vamos tomando teorías, vamos tomando ciertas situaciones para la crianza de los hijos y que todas, al llamarse modernas, pues bueno, van dándole cierta libertad, ¿no? Pero precisamente lo adaptamos a lo cómodo para nosotros como Así es, padres, así es. ¿sí? Es la responsabilidad nuestra el marcar límites Sí, claro. y con autoridad, ¿no? Y con amor. Y con amor, Ujú. exactamente. Porque muchas de las ocasiones el amar es también corregir, Claro. ¿sí? El amar también es pues un castigo o una llamada de atención dentro de los términos del amor o del campo del amor, ¿verdad? Sí. Ujú. No porque te regañe, no te quiero. No porque te corrija, no te quiero, al contrario. Es porque te quiero, porque te amo y no quiero que caigas ya en una edad adulta en situaciones de ser maleducado, en situaciones de ser antisocial, porque eso tan simple que mencionas, Mariana, de que llegan y ay, es que no quiere saludar. Y si ahorita viene y ahorita se adapta y viene y saluda.
O sea, yo me acuerdo cuando éramos niños con la pura mirada, y lo hemos dicho muchas veces, pero porque es un ejemplo bien claro de cómo nos tocó ser criados a nosotros, y eso mismo lo usamos como excusa tal vez o como arma. Es que yo no quiero que lastimen a mi hijo como me lastiman a mí. O sea, no va a pasar nada. Ténganlo por seguro que no va a pasar nada. Si lo regañas y le dice, no le va a pasar nada. Va a ser un berrinche, pero no va a pasar de eso. O sea, aquí estamos nosotros como prueba. A nosotros sí nos iba mal. Sí. Y en mi casa, ¿cómo odiábamos las cucharas de madera? Van a ver mis hermanos. O las miradas. Las miradas, no, deja tú, sí. no había miradas. Ahí era la cuchara de la de madera. Ahí sí. Pero o sea, yo diría como Jesús Adrián, ¿qué sería de mí? Sí. Si nuestros papás no nos hubieran disciplinado de esa o sea, manera. si aún que fuimos criados así, de grandes éramos que... Claro. Y fíjate, yo creo que muchas veces nosotros mismos nos engañamos, precisamente por todo lo que permitimos que entre a nuestra cabeza. Porque es cierto que hay heridas, sí, eso indudable. Sí. Cuando no hubo una crianza responsable, cuando hubo una crianza violenta, cuando hubo ausencia, cuando no hubo cuidados. Es que también está esa parte, que quieren corregir cuando fueron ausentes. Exactamente. O sea, espérame, ¿con quién Y autoridad yo me vienes y me refiero dices, a heridas ¿no? nuestras, Sí. porque la realidad es que nosotros fuimos criados de una manera rígida. Agresiva y rígida, sí. Pero honestamente, yo creo que no somos adultos que estemos llenos de heridas por esa manera de crianza. No. Yo creo que sí tenemos que aclarar ese punto porque no podemos irnos al extremo. O sea, sí hay heridas, hay adultos heridos que tal vez sus heridas les ocasionan herir a sus hijos, pero tuvo que haber un detonante para esa herida, no necesariamente una educación como la que la mayoría tuvimos, ¿verdad? Sí, lo mencionaba, es un hilo bien delgado, Exacto. ¿no? Que muchos cruzaban y sí caían ya en el abuso y en la violencia, ¿no? Hacia los hijos. Son los que están heridos. Y que nuestros padres se educaron con sus recursos emocionales, claro. ¿verdad? O sea, ahorita nosotros ya podemos informarnos, están estos medios de comunicación para que los padres también vayan psicoeducándose, entonces educaron con lo que podían, o sea. Así es. Y nosotros ahorita tenemos muchas herramientas, mucha pero siento que caemos en lo cómodo, ¿no? Sí. Y en esta área de yo le voy a dar a mi hijo lo que no tuve, excedemos en eso. Claro. Espérame, Así o sea, es. Ahí estamos educando desde tu herida. Exacto. Y no desde la necesidad del niño, Sí. porque la necesidad del niño es que tú lo eduques, hagas esta que tenga lo responsabilidad necesario. maternal. Ajá, exacto. Y que sepa ganarse, ¿no? También las cosas, no darle todo a lo fácil y a lo sencillo, porque eso también pues crea otros conflictos, ¿no? Ya también que puede reflejarse en la edad Ahorita adulta. Mariana decía, nuestros papás nos educaron con los recursos que tenían. Sí. Y es cierto, afortunadamente nosotros ahora estamos en otra etapa distinta, no solamente de la información que tenemos a la mano a través de las redes, sino que al menos creo que en común nosotros tres estamos en el después de Cristo de nuestros padres. Sí. Okay, Entonces, nosotros podemos decirle a cualquier persona, nadie nos da un manual para ser papás, a cualquier persona, pero nosotros no podemos decir eso, porque nosotros tenemos la palabra de Dios, que es el manual por excelencia. Y yo a mi hija, por ejemplo, que es psicóloga, yo siempre le digo, Proverbios mata a Piaget. Porque a veces no, que la crianza, que no sé qué, sobre todo cuando estaba estudiando y que dice Freud y que dice, yo le decía, no, a ver, Proverbios mata a Piaget. ¿Por qué? Porque siempre las teorías nos llevan a hacer, el pastor Juan Hernández decía una frase, él decía, usted no debe ser un padre bueno, usted debe ser un buen padre. Y hay una diferencia muy grande. Porque si yo soy un padre bueno, entonces voy a ser un padre permisivo, un padre que si soy ausente me voy a sentir culpable y voy a darle todo lo que para tratar de suplir mi ausencia. Entonces no es así. Nosotros tenemos que ser buenos padres y la palabra de Dios nos da todas las herramientas para hacerlo. Las teorías que vemos hoy en día nos hablan de ser padres blandos, amigos de nuestros hijos, que les permitamos experimentar, y la palabra de Dios nos dice lo contrario. Nos dice que la necedad está ligada al corazón de nuestros hijos. Entonces, que la vara de pronto es buena. ¿Sí? Entonces la volteo a ver porque va a decir, no, la vara no. Pero bueno, es que creo que hay esa línea delgada de la que tú hablabas. Sí. Porque a veces una buena nalgada hace que reflexiones.
Pero el problema está cuando no somos padres presentes, cuando somos padres ocupados, ahorita entretenidos en las redes sociales, que le decimos a nuestro hijo, no hagas eso. No hagas eso. Y se lo dicen 1000 veces, o se lo dicen 1000 veces, y cuando ya es la 1001, te levantas furioso, ya con todo el enojo encima, y entonces ya no estás corrigiendo. Estás maltratando. Sí. Esa es la línea delgada. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender, la palabra de Dios dice, debemos criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Sí. Y nuestro Dios es un Dios de oportunidades, sí, pero también hay consecuencias de inmediato cuando nosotros le fallamos. Entonces, o sea, esas son las cosas y que nosotros dejarlos que retomar. vivan las consecuencias, ¿no? Porque, o sea, como mamá es, no, ya, o sea, es que pobrecito, pero te está faltando el respeto, pero está haciendo cosas o la mamá lo corrige y llega el papá y le levanta el castigo. Entonces, ahí también como pareja se tiene que tener acuerdos de la crianza, ¿no? ¿Sabes qué? Es que él hizo esta situación, y vamos a tener, ambos hemos decidido esto, porque luego después las mamás también había un problema de cuando llegue tu papá, y entonces ponían al papá como el ogro, cuando tú también eres autoridad, entonces cuando también el niño debe de respetarte, y algo bien importante, si el niño no respeta a sus figuras principales, no va a respetar a nadie. Y otra cosa, con amor, abuelos, en el caso de madres solteras o madres que crían a sus hijos solas, abuelos, dejen a la mamá que los corrija. Sí. Porque pasa lo mismo, o sea, no tienen al esposo, al papá, pero los castiga la mamá y los abuelos le levantan el castigo. Y no le hagas eso a mi hijo. O sea, yo sé que el papel de los abuelos es achipilarlos y malcriarlos. Pero sí hay que respetar cuando la mamá les pone disciplina. Pero fíjate, hoy en día ya no es el papel de los abuelos ese. ¿No? ¿De la crianza o no? No, yo voy a las escuelas todos los días y la mayoría de las veces que tenemos escuela para padres, los abuelos son los que están presentes. Sí. Entonces, ellos son ya realmente la autoridad del hijo. Sí. Ahora pasa lo contrario también. La mamá llega y es la mamá que levanta el castigo. Y es la mamá la que le quita el castigo. Por la culpa. Por la culpa, exactamente. ¿No? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Hay un adulto que, no sé, tiene una herida de la insuficiencia, de la infancia, entonces el hijo en la adolescencia le dice, ¿sabes qué? Es que te odio, eres un mal padre y no te acepto. Entonces el papá inmediatamente va a hacer clic, va a sentir la culpa y va a decir, no, pues no, hijo, no quiero ser tu amigo. Tú decías algo bien importante que yo sí manejo mucho en terapia de familia, de pareja con adolescentes, es que el niño no necesita más amigos. No, ya los tiene. Ya tiene muchos amigos para que lo solapen, para que lo ayuden, para que sean las redes de apoyo. No necesita un amigo más que seas tú como papá. El niño necesita el adolescente necesita un papá que lo sostenga, una mamá que lo contenga, padres, necesita padres, no necesita amigos. Así es. ¿No? Y qué importante es eso que mencionas, Mariana, porque en la actualidad, como padres, es bien, cuando platicamos en trabajo o con cualquier persona, no, es que yo quiero ser sus amigos. Quiero ser amigo de mi hijo, que me hagan con un amigo, que me tengan confianza. ¿No será más bien el que no sabe cómo ser padre? Que no quiere afrontar su responsabilidad de padre, porque, pues, o sea, padre es una palabra bien importante. Ajá, o sea, amigos cualquiera. A cualquier persona le llamamos amigo, aunque realmente no cumpla los requisitos para poder llamar amigo a alguien, ¿verdad? Sí, entonces, posiblemente sea mucho esa parte de culpa o esa parte de querer remediar algo, esa parte de no querer comprometerse, hacer esa figura. La comodidad. Hacer esa figura que a su hijo no le va a gustar. Claro. Porque si porque ya es un papel incómodo, ¿no? De ser padre no también. es fácil el ser restar papá. autoridades también, o sea, Así es. y claro, no le va a gustar a él que el hijo lo esté, pues, no queriendo en ese momento, pero pues, aquí estoy yo como papá, y ¿a quién vas a buscar cuando tienes alguna situación? Sí, al papá. Al o al papá, mamá. porque tiene el recurso emocional, Claro. económico, tiene los recursos para poder ayudarte a salir de lo Así que es. te metiste. Un amiguito, pues, ¿no? Pero cuando vas con esa bandera de ser amigo, va a llegar un punto en donde también como papá va a haber frustración. Sí. Porque va a haber un momento donde ya no vas a poder controlar, en donde ya no eres autoridad y en donde ellos van a hacer lo que les dé su gana. Hay un dicho que dice que los niños cuando quieren algo te lo piden. Pero cuando son adolescentes, te lo exigen. Pero luego llegan a la edad adulta y te lo quitan. Y eso lo podemos ver en muchos casos hoy en día, porque es real.
Cuando Sí, nosotros nos volvemos padres, que solamente queremos o solamente pensamos como tú mencionabas hace rato, yo soy el que provee, yo soy el que da todo, que no le falte nada, porque yo no tuve ese carrito, quiero comprárselo, Todos porque los yo carritos. no tuve un teléfono, le compro el iPhone y yo ando con el del Maizoro, porque estoy endeudado en todas las tiendas porque quiero que él tenga lo mejor. Ellos no saben de marcas. Nosotros somos los que vamos inculcando todo eso en ellos. Entonces, cuando nos dedicamos solamente a hacer eso, nos vamos a dar de topes en la pared cuando sean grandes. Sí, claro. No van a tener llenadera. No van a tener llenadera, no vas a tener alcance para Yo suplirles. estuve trabajando un tiempo con niños de la primera infancia, que es entre los 2 meses a 3 años, Sí. y hablábamos de que la importancia de poder estar presentes en esa etapa. Mucha gente decimos, no, pues, ay, al cabo ¿Qué no se va a Ni acordar. cuenta se dan, sí. Pero esa etapa es bien importante porque ahí se va a desarrollar muchas cosas. Ahí es la etapa donde se desarrollan los valores, se desarrolla el carácter, porque todo lo va adquiriendo desde casa. Entonces, hablábamos de que esa etapa entre los 3 años y los 5 años, pues son los 2 años que lo llaman los tremendos 2, pues es como un reflejo de lo que va a ser cuando sea un adolescente. Entonces, el niño tiene que aprender a que hay una autoridad, pero que sobre todo esa autoridad lo ama, Así lo es. va a proteger. Así es. Y que esa autoridad es como en terapia lo llamamos como su lugar seguro. Así es. Entonces, si nosotros en esa etapa no estamos presentes desde niños, pues ahí el niño comienza a crear otros apegos o otros lugares que no sean seguros. O sea, es donde se sienten protegidos y se sienten amados, es donde refuerzan esos sentimientos. Protección. Su identidad, su protección, todo eso, su Sí, autoestima. en esas edades. Porque ya después lo demás lo da la sociedad. Exacto. Sí. Si ya lo metes aún, por ejemplo, ya al preescolar ya en su preescolar. totalidad y ya lo empieza a dar la sociedad. Ya no Sí. es tanto en casa. Pero si tú no estuviste presente, no hiciste ese trabajo, la sociedad se lo va a comer. Así es. Porque él no va a tener esa capacidad de decidir o de discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Ujú. Entonces, eso lo aprende en esa etapa en donde estás presente. Es la más importante. No quiere decir que después te desaparezcas, pero es la más importante. Y la gente Es el no- inicio, es el Él inicio es el de su inicio. formación. Sí. Exacto. Ujú. Y entonces nos damos cuenta de que las dos figuras, tanto paternal como maternal, son importantísimas en el desarrollo de todo el ser humano. Cuando enseñas todo eso, Sí. hablabas tú de mencionar el tema social, ellos van a saber comportarse. Ellos van a saber distinguir qué amiguitos son los que les convienen y cuáles no les convienen. Ellos van Porque a ya saber, llevan una porque formación. ya llevan una formación, exactamente. Sí, y Exactamente. hablamos de la autoestima, porque las personas dicen, es que mi hijo no tiene autoestima, pues ¿qué estás haciendo como mamá? Porque una cosa es que sea introvertido y extrovertido, estoy totalmente de acuerdo, pero la autoestima es la autoimagen que tienes de ti mismo, entonces eso lo haces en casa. Sí, claro. Sí, entonces cuando tú vas y buscas amigos que no te suman, pues tu autoestima está... Pues no existe una Claro. autoestima porque estás buscando una identidad en el chavito que hace esto. Entonces, como mamá es empezar a trabajar su autoestima desde la autonomía, desde que el niño sea libre, desde que tú solamente observes desde lejos, pero que estés presente y que el niño comience a desarrollar esa libertad de saber. Hay niños que es bien impresionante cómo van y se desarrollan sabiendo que sus papás están ahí, pero Sí. van y se desarrollan. Claro. Entonces, la figura maternal está haciendo el trabajo de le doy su libertad porque en algún momento se va a tener que ir, ¿no? Entonces, Sí, claro. y él tiene que desarrollar todo el potencial, todas sus habilidades, todos sus dones y todos sus talentos, ¿no? Es importante eso que mencionas, que lo podemos traducir así. Él absorbe, el niño absorbe. Es en la etapa no solamente donde pues se alimenta de la madre a través del pecho, ¿no? Lo amamanta. También lo amamanta con esa red que mencionas Claro. de seguridad, de confianza, de identidad en esa primera infancia, como tú lo mencionas. Pero ya después hay otra etapa, un poco más avanzada la edad, donde con el ejemplo va Así también viendo cómo me puedo desarrollar. Yo creo que esa es la educación, la clave. Siento yo que ni aunque lo lleves a la mejor escuela, siento que si tú no eres su guía como padre, va a Sí, ahí haber es donde como aprenden todo. normas, valores, límites, formas Sí, de convivir, toda así esa cuestión, ¿no? En cómo uno se desarrolla. Somos el reflejo de nuestros padres, tú lo has mencionado muchas veces, ¿no, Mariana? Sí. Fíjate, hay un pasaje en Deuteronomio 6 Ujú. donde el Señor le dice al pueblo,
Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero luego hay una parte en los siguientes versículos donde les habla a los padres y les dice, estas palabras que yo te mando hoy, las repetirás a tus hijos, y luego empieza a decir, andando en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando hagas esto, cuando hagas lo otro. ¿Eso qué quiere decir? Siempre. Que tú eres el acompañante de tu hijo. Sí. Ahí habla de la presencia del padre con los hijos, porque si te dice cuando te acuestes, cuando te levantes, quiere decir que ahí estás cuando él hace esa acción. Sí. En el camino quiere decir que lo acompañas. En cualquier área de su vida, en cualquier momento de su vida, habla de una presencia. ¿Cómo le vas a enseñar a tus hijos valores? ¿Cómo le vas a enseñar la palabra? ¿Cómo les vas a enseñar las experiencias de la vida si no estás ahí? Y creo que parte importante de esa problemática, porque es una problemática social, es precisamente eso, la ausencia. Ya no somos presentes. Y lo menciono, no es el estar tal vez físicamente por las ocupaciones que tenemos, no es estar todo el día a lo mejor. No. Digo, somos sociedad, vamos cambiando, y actualmente la dinámica social pues implica estar trabajando a veces fuera de casa, y los dos. Pero hay ejemplos de padres que se puede hacer eso, estar presentes. Hay herramientas, el teléfono, llamadas, videollamadas, que nos pueden ayudar a estar presentes, aún en la distancia, estar presentes y que sepan, no voy a hacer eso porque ahorita me habla mi mamá o me habla mi papá y nomás me están echando el ojo, ¿verdad? Ajá. O sea, el niño debe de sentir siempre la presencia, tanto para cosas buenas como para evitar que caigan cosas malas también. Así es. Eso que dices de las redes sociales es bien importante porque eso también une a las familias. En una ocasión yo tenía un paciente que él viajaba mucho, entonces estábamos trabajando en la parte de establecer como rutinas y hábitos saludables para el niño. Y entonces él decía, bueno, es que viajo, entonces comenzamos a hacer una técnica de decir, bueno, ¿qué te parece si tienes comunicación con él todos los días a las de 8 a 9 o de 7 a 8, donde tú y él conversen por videollamada y a lo mejor vamos a poner la mesa y que él traiga el teléfono y poniendo la mesa? Entonces, así también es una manera para poder desarrollar como el vínculo, porque ya el niño al principio va a ser incómodo, pues porque a lo mejor no existe un vínculo, pero después ya va a decir papá y empieza a contar. Va a esperar la hora, y se cree, y espera la hora, sabe que su papá y él ponen la mesa, aunque papá esté afuera, él le habla y vamos a poner la mesa para que cenen tú y tu mamá. Entonces comienzan a desarrollar el vínculo y aparte comienzas a conocer a tu hijo y tu hijo comienza a tener confianza de platicarte, de decir, y de hacer una conexión, un buen apego. Y eso es el amor incondicional que nosotros le mostramos a nuestros hijos, porque en esa comunicación y en ese apego, entonces, ¿qué sucede? Ellos saben que no importa lo que hayan hecho, no importa la situación complicada en la que estén, no importa la bronca que ellos tengan, a su nivel, para ellos es enorme, ellos van a tener ahí el acompañamiento de sus padres. Eso es amor incondicional, pero a veces nosotros no lo damos. Y decimos frases que rompen ese encanto del amor incondicional. Por ejemplo, cuando llevan una mala calificación y empezamos a decir, ya no te quiero porque tú no haces lo que tienes que hacer, es lo único que haces, yo me la paso todo el día trabajando para que no te falte nada. Entonces, ¿qué pasa? El niño dice, mi mamá ya no me quiere en este momento. Y luego de pronto lo abrazas y lo besuqueas y luego... Esa es una ambivalencia. Sí, y soy una calificación. Me explico, soy una calificación. Es un amor con condiciones. Así y yo tengo que enseñarle a mi hijo que lo amo a pesar de todo. ¿Para qué? Para que cuando esté aún en una dificultad muy grande, sepa que puede contármelo. Sí. No importa lo que esté pasando. Sí, porque luego dice, no, me va a regañar mi mamá, o sea, mejor lo cuento o busco ayuda con otra persona, ¿no? Y qué triste que encuentren o que busquen ayuda en otra persona. Exactamente. Porque habla de que no te tienen confianza. No sé si vieron una película hace ya años que se llamó Reto de Valientes. Sí. En esa película hay una escena en donde a un chico lo están golpeando horrible. Sí. Y lo dejan ahí, tú dirías, pues casi muerto. Y pues tú dices, qué mala onda, lo golpearon unos pandilleros. Pero de pronto el líder de la pandilla se acerca y lo levanta y lo abraza, le dice, hermano, bienvenido. Y a partir de ahí fue parte de la pandilla. ¿Qué le faltaba a ese chico?
el amor incondicional de sus padres. Claro. Él estaba buscando aceptación en alguien más. Identidad. Entonces, muchas veces nosotros vamos empujando a nuestros hijos a malas conductas, a malos amigos, porque no les damos ese amor incondicional. Y a lastimarse para ser aceptados. Sí, exactamente. Por ejemplo, negarse no importa a lo que ellos tenga que mismos, pasar, pero yo ya necesito el pertenezco. Y es que la atención, el amor, la corrección te da identidad, ¿no? ¿Qué es lo que buscan los chavos? Yo soy parte Así de es. mi familia, Sí. o no encuentro eso ahí, busco otros lugares. Sí, Exacto. es que Aquí me golpean y todo, pero ya soy parte Yo de... soy parte una de las de. cualidades es sentirte que perteneces a algo. Sí. Entonces, si no te sientes que perteneces a una familia, pues ahí empiezas a buscar. Entonces, es ahí donde uno empieza a buscar amistades que no le suman. Entonces, afuera hay gente que te va a lastimar con tal de que tú no tengas tu propia identidad, ¿no? Y te va a alejar también de la familia, de tus Uno de los amistades. problemas muy graves en nuestra ciudad ahorita es el acoso escolar. Ujú. Sí. Entonces, eso pasa con los niños que no tienen una identidad bien arraigada, con niños inseguros, con padres ausentes, con padres que a veces nos convertimos en papás tan exigentes, que difíciles de complacer, Uy, sí. Mm, que nuestros hijos buscan el refugio en otra parte. sí. ¿Dónde Yo- los aceptan? Por el simple hecho de una tarea rayoneada, si yo llego y digo, esto es un mugrero, hágalo otra vez y le arranco la hoja, eso es una herida. Ajá. Eso es O violencia sea, estoy también. siendo un papá nada complaciente. Ellos siempre me van a ver con temor, porque nada de lo que hagan va a gustarme. Va a gustar. Entonces ellos van a crecer inseguros, buscando quien les dé esa palmadita. Ajá, como la aprobación. Exactamente. Ay, y lo ves cuando yo lo veo que de repente estoy con algún niño y si te gusta, y si yo soy como, a ti te Ándale, gusta, es que dime si te gusta, o sea, mira, hago esto bien, entonces comienzas te das cuenta, incluso como adultos es como el vas a un lugar y sentir la aprobación es, lo hice bien, porque probablemente tuvimos una crianza en donde sí es verdad, nuestros padres no se sienten satisfechos con todo lo que, como Sí. si tú no fueras suficiente, Claro. pues es ahí el donde está el dolor, ¿no? El decirle, eres suficiente, tengas 10, saques 8, para mí eres suficiente, sé que Claro. tienes más talento, lo puedes hacer y ¿qué hago yo como papá para apoyarte a que esta libreta esté mucho mejor? Es diferente a decir, y lo haces, ¿cómo lo vas a hacer si no te sientas con él a hacerlo? Sí, o tienes Claro. otras capacidades diferentes a las que en la escuela te están pidiendo que desarrolles y lo vamos a ver, ¿verdad? Yo fui nerd siempre bien clavadota a la escuela. Sí. Entonces a mí me era así bien desesperante para mí ver que mis hijos no. Por ejemplo, Juanito no, o sea, Tú eres la letra bonita de la sí, escuela y todo. ya lo así, estoy linda, viendo. o sea, de los sí. apuntes, de que no se me pase nada. Que pones Y- el título de un color y Sí, el texto con anda, el otro. sí, la verdad. Entonces, por ejemplo, Juan, mi hijo, no. Él así como que todo se lograba. Y yo siempre le digo, apúntale. No, aquí está, mamá. Y por ejemplo, en él fue la crianza diferente, por ejemplo, con Mara, porque él desde un principio notamos que la música era lo suyo. Sí. Ok. O sea, desde el primer momento, es más, su abuelo cuando lo vio y le vio las manos largas, dijo, este niño va a ser pianista. Y nosotros empezamos a observarlo y siempre le dimos por ahí. Entonces él, pues en la música se siente pleno, ¿va? No existe más nada para él Que música. que hacer música y estar escuchando música. Entonces, también esa es parte importante de lo que los papás presentes podemos hacer. Notar. Cuando nosotros les marcamos un destino, Claro. cuando nosotros les creamos un sentido. Porque si no, yo quiero que mi hijo sea laboratorista porque yo soy laboratorista. O si su papá hubiera dicho, yo quiero que sea ingeniero en sistemas porque yo soy ingeniero en sistemas. Y ahí vemos muchas familias que de generación en generación, muchos qué bueno que es por gusto, pero muchos otros no, es por seguir la imposición, sí, por tradición seguir la familiar. Sí. Por Eso quedarme se con la llama- plaza, por ándale, muchas se cosas. eso se llama lealtades invisibles, Ándale. porque son las lealtades que dices, pues bueno, de aquí en la plaza, de Ándale. aquí, pero no tienes la vocación, Exacto. no te sientes tan infeliz haciendo eso, y o sea, en real vives, eres un adulto con mucha infelicidad, Frustrado. deprimido, todo el tiempo dices, ¿por qué no me levanto con ánimo? Pues porque estás haciendo algo que no es que tu no era lo vocación, sí. tuyo. Exacto. Entonces, siempre digo yo, siempre es importante, si estás haciendo algo, pues volver a empezar, ¿no? Porque es ahí donde vas a encontrar la felicidad buscando tus talentos y tus dones, pero si es real, nuestros padres en ocasiones sí fueron como, hazlo porque ahí vas a tener la seguridad económica, ¿no? El temor de la seguridad económica. Pero Claro. sí hay una cuestión que uno trabaja para lo que te gusta hacer y nunca vas a estar trabajando. Entonces, es. cuando uno hace eso,
realmente lo Lo disfrutas, no es Y trabajo. la gente te no dice, es un ¿te trabajo. apasiona? No, pues es que es lo que, o sea, Claro. me encanta hacerlo. Entonces, Pero todo esto va ligado a que la madre debe conocerlo para descubrir esas La habilidades, ¿no? presencia, la presencia de la madre. Esos gustos, las totalmente. habilidades, toda esa situación. Pasó algo con mi hijo, espero no se moleste. No hallaba que estudiar la carrera, pero veíamos nosotros que tenía muchas habilidades para dibujar planos y todas esas cuestiones que hacía en la escuela. Oye, estudia arquitectura. No, yo no quiero estudiar eso. Estudia. No, es que no me gusta. Y total, fue un tiro que nos aventamos mi esposa, yo y Dan, mi otro hijo mayor. Entró a estudiar arquitectura. Está encantado de la vida. Y va muy bien en calificaciones, gracias a Dios. Pero es en base precisamente a eso, al estar A que los cercanos, conoces, que a estés que los ahí. conoces, a ves sus habilidades, sus destrezas e impulsarlos a Así que las es. desarrollen, ¿no? Sí. O sea, es estar cercanos a ellos, sí. es apoyarlos e impulsarlos. Sí, hay ciertas áreas bien importantes. Ahorita te decías cómo conozco a un hijo y algo que es bien importante es como los rituales familiares que se hacen para poder conocer. Por ejemplo, dejar un rato el celular, dejar un rato la televisión y sentarnos a conocernos, a comer. Si antes eso se ha perdido. Sí. Si estamos Sí. en el celular y luego ya el niño corriendo y no se sienta, no pasa tiempo, no platicamos, no conoces, probablemente en ese momento tu hijo te quiere contar que está siendo bulleado en la escuela y no, tú, o sea, si mañana me cuentas y qué más has hecho. Entonces, ese momento en donde a lo mejor se ponen a leer un libro, a jugar juegos de mesa, a hacer un rompecabezas, es bien A importante. tener tiempo de calidad, porque ¿no? Sí. eso ahí desarrollas toda la confianza porque es lo que hablamos de la Sí, mujer. Se generan vínculos. Ahí encuentras Ahí la se generan puntita y vínculos, estiras la hebra con Ajá, con la y no conversación. necesita andar buscando a alguien más porque él sabe que todos los días a las 9 de la noche toda la familia se sienta a cenar y vamos a sentarnos a platicar, ¿no? Entonces, y ahí él sabe, tengo algo, lo voy a contar en casa porque necesito hablar. Fíjate que eso es bien importante, Mariana, y era lo que quería plantear hace un momento. Estamos hablando de las problemáticas de los padres y cómo eso se influye, ¿no? Pero también los chicos caen en situaciones críticas que necesitan ser escuchados, necesitan ser apoyados y andan buscando en otros lugares el apoyo o la confianza para platicarles. Pero ¿cómo como padres podemos establecer mecanismos para poder escucharlos y más que escucharlos, tener o generar la confianza en ellos para que nos lo platiquen? Fíjate que, bueno, estoy totalmente de acuerdo en cómo hablábamos ahorita de los rituales, es que estoy Sí. analizando esto. Y una de las cosas bien importantes o los momentos es que también la familia, hablando de una parte espiritual, el acompañar o el que tu hijo asista a una iglesia es Sí. una manera de desarrollar confianza. Me Va. explico, porque también la fe te hace fuerte en muchos aspectos. Por Sí. ejemplo, en Claro. lugar de acudir al amigo, tú como padre enseñas a tu hijo a acudir a un ser superior que te va a rescatar Sí. y no te va a juzgar. Ya. Y, por ejemplo, en lo personal, a mí mis padres me guiaron en la parte de la iglesia. Cuando era adolescente yo siempre he dicho que soy lo que soy porque, pues, gracias a padres presentes, a una madre presente, pero también siento que a una iglesia que me ayudó a desarrollar mucho Claro. mis talentos y mi confianza. Sí, en la adolescencia siempre odiamos a los papás porque no compartimos cosas, pero cuando uno crece y es adulto, dice qué importante la espiritualidad que desarrolla una parte de confianza. Así es. Entonces, siento que esta parte, hablando de un área de cómo se desarrolla la confianza, pues se desarrolla en este Ya sé que el ámbito domingo espiritual. en la mañana es tiempo de familia porque vamos a la que vamos a la iglesia. iglesia. Así es. Sí, o ya sé que el tal día, a la hora de la comida, es fin de semana y va a haber tiempo para... Y me ha tocado para la ver familia, amigos con los que yo convivía cuando era niña, en la primera iglesia que asistimos, que siempre su mamá decía una frase como, yo te voy a instruir, ¿verdad?, en el camino. Y luego Sí. cuando fueron adolescentes se alejaron. Y ahora que los veo como papás, ellos dicen, es que esto que mi madre nos enseñó, ella ya no está en la tierra, ya trascendió, ¿verdad?, como decimos. Y entonces ella dice, esto que mi madre hizo de instruirme, en este momento lo puedo ver. Porque entonces en este momento me doy cuenta de que esto es lo que habla acerca de instruir al niño en su camino. Y aun cuando fuera viejo, no se cuando apartará. fuera viejo no se va a apartar. Entonces hablamos de que ahí esa confianza que los padres desarrollamos también se desarrolla en una parte espiritual.
Sí, que es lo mejor para darles. Ahora, hablando de la espiritualidad, yo creo que también los papás tenemos que ser conscientes de que nuestros hijos necesitan ser hijos de Dios. Sí. Porque también en muchas ocasiones nosotros convertimos a nuestros hijos en hijos pródigos porque nunca nos dimos a la tarea de llevarlos a los pies de Cristo. Así Sí. es. Creemos que por llevarlos a la iglesia, que en la escuelita dominical le van a enseñar, que porque tiene amigos cristianos, pero no es así. Nosotros somos los responsables de llevar a nuestros hijos a Cristo. Somos los que tenemos la responsabilidad de demostrarles que son pecadores y esa parte de su conducta, que no van a poder ellos, por más que lo intenten corregir, si no tienen a Cristo. Entonces, esa parte como papás cristianos a veces la olvidamos. Y Sí, los claro, llevamos a la iglesia. Y luego nos parece normal que en la adolescencia se vayan. Y luego que al cabo que ellos, Van a la volver. semilla va a germinar y van a volver. No, Tomamos la actitud como llevarlos al colegio. exacto. Así A la es. escuela. Ahí le Llevo y enseñan. ya. Nada más que aquí sí te acompaño a la iglesia. Exacto. ¿Sí? Entonces, o sea, no. te llevo ya, pero la responsabilidad No es así. uno. Sí, O sea, somos sus guías espirituales al final, exactamente. ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo vamos? Desde una perspectiva no juzgadora, sino un vínculo que también tengan con el Creador, ¿verdad? Sí. Que también es nuestra responsabilidad Exactamente. como papá que se desarrolle, Sí, que no crean en el Dios de sus papás. sino en Que ahora Que tengan tengan un una propio relación Dios, personal una con relación Dios. con Dios. Y eso es algo que moralmente los va a formar de una manera correcta. Porque hoy en día, te aseguro que la mayoría de la población no va a ninguna parte, religiosamente hablando. La espiritualidad es algo que se perdió. Sí, se ha perdido. Sí. Precisamente porque hubo una generación de papás que consideramos que, no, pues es que él cuando sea grande que decida. Y entonces, pues no decidió. Y se perdió y no aprendió nada de Dios y sus hijos mucho menos. Por ejemplo, yo a los papás les pregunto a veces, ¿cuántas veces ha bendecido a sus hijos? ¿Cuántas veces en la mañana antes de salir de su casa lo detiene y le dice, Dios te bendiga, el Señor está contigo, tú tienes la mente de Cristo? Frases de ese tipo, Sí. no solamente motivacionales, sino que él recuerde que pertenece a un Dios que lo ama y que está con él presente todos los días. Así es. Pero si yo no lo llevo a ser hijo de Dios, pues para él va a ser algo totalmente abstracto. Sí. Pero necesitamos retomar la espiritualidad. El mundo está de cabeza. Ujú. Y entonces en esa parte de volvernos aún padres cristianos permisivos, entonces ha hecho que la espiritualidad de nuestros hijos haya desaparecido. Y que no sea una base, ¿verdad? Es como lo emocional, no, la espiritualidad también, porque tu hijo tiene que creer en algo. Claro. Me explico, para Sí. que también desarrolle, o sea, ¿a dónde va cuando necesita algo, cuando se siente no aceptado, perdido? O sea, busca algo que le dé fortaleza. Entonces también tiene que creer en algo, porque la espiritualidad también forma a un Forma, ser- sí, definitivamente. ser humano. Te enseña límites también. Eso. Y para mí el enseñar límites siempre es pensar que es una protección, no una prohibición. Sí, sí, claro. Eso es un límite. Y si nosotros enseñamos eso a nuestros hijos espiritualmente, también lo tenemos que enseñar en casa. Sí. No te Sí. permito hacer esto, no porque no quiera que lo hagas, sino porque te vas a hacer daño. Yo recuerdo mucho la campaña de TV Azteca que era Vive sin drogas. Sí. Y ellos no decían, ¿cómo era la frase? Dice a la vida. Entonces ellos decían, a los chavos les tienes que explicar por qué sí deben evitar las drogas. O sea, Ya. no te drogues, no, sino por qué sí las debes evitar. Entonces esa es la parte de la manera en la que debemos tomar los límites. Ujú, Dios nos ama, por eso nos puso límites. claro. Entonces, y cuando somos padres y amamos a un hijo, por eso Le tiene que ponemos haber límites. ¿no? O sea, ¿por qué? Porque los límites lo va a construir, ¿no? Va a construir mucho de su personalidad y también vas a ver que lo amas. Entonces, los límites son importantes en la crianza. Muy bien. Pues bueno, estamos ya tomando conclusiones de ese tema, el poder de la maternidad responsable. Qué importante es el hacer un llamado, y me suena mucho ahí las madres que son solteras o que están criando a los hijos, pues ellas solas, ¿no? Que mencionabas, Betty, ahorita, son muchas en las escuelas, tú que tienes contacto ahí. ¿Qué consejo darles en primera parte a ellas?
¿Es posible tener una buena educación de los hijos, estar presentes, el guiarlos de una buena manera? Sí, sí es posible, sí es posible. Solamente basta con dejar de pensar en nosotras mismas. Ese es el gran obstáculo, creo yo, porque como madres solas siempre se piensa, llego cansada, yo tengo toda la carga, ahorita no. Entonces creo que tener un poquito de soltar ese ego y pensar que tengo una responsabilidad bien grande, que si yo le dedico el tiempo necesario en este momento, sobre todo cuando son pequeños, Sí. voy a tener un descanso tremendo. Y la palabra de Dios lo dice. Sí, es real eso. Que nuestros hijos en el futuro van a ser o un dolor de cabeza o un descanso para nuestro corazón. Entonces, la Biblia también nos dice en un proverbio, dame, hijo mío, tu corazón. Sí. Si yo me decido, a pesar del cansancio, a entender que tengo una responsabilidad bien grande, pero que luego me va a traer gozo cuando yo vea lo que hice con ese ser humano, entonces voy a poder decir, yo quiero cuidar tu corazón. Pero algo bien interesante que dice ese proverbio es, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos mis caminos. Entonces yo tengo que cuidar mi conducta para que ellos puedan verme. Ahora, es posible, sí, hay muchas madres que lo logran, pero es más fácil cuando nos tomamos de la mano de Dios. Sí. Entonces yo le diría a esas madres, no estás sola, hay un Dios que te ama a ti también, a pesar de lo que hayas vivido, a pesar de que de pronto te sientas impotente, de que de pronto sientas que no tienes una mano que te ayude, sí la hay. Entonces busquemos ese Dios que es el que nos puede dar ese alivio, ese descanso y ese manual que necesitamos para poder criar a nuestros hijos cuando soy una madre sola. Eso yo creo que es lo principal. Sí, porque podemos estar acompañados de miles de personas, pero no nos van a resolver las cosas cuando estemos en ese momento de crisis. Y sin embargo, Dios es alguien que va a estar presente siempre. Y que el hijo pueda tener como esta crianza, los abuelos y todo eso, pero al final necesita a la mamá. A la mamá. Entonces, sí es real, o sea, al momento de decir, bueno, voy a estar en la crianza, hay algo bien importante que yo también lo comento siempre con pacientes que están en este proceso de la educación, es ahorita está presente, esté ahí, cuídelo, vaya a los partidos, no sé, a lo mejor llega cansada y al día siguiente que levantarme, sea presente porque lo va a ver en un futuro, no va a tener problemas de me estoy desvelando, ya no llegó. ¿Dónde está? No, porque usted estuvo presente y su hijo también va a tener consideración de decir, mi madre no tiene necesidad de esto, entonces ahorita es el mejor tiempo invertido, pues va a ser en tu hijo, ya está aquí, vamos a lo mejor ahorita no hay una figura paternal, bueno, vamos a disfrutarnos y yo disfrutar la vida desde ser mamá y en la crianza de mi hijo, ¿verdad? Porque pues al final desde un rol como hijo y no como hermano tampoco, ni como papá ni nada, sino como hijo. Como hijo. Sí. Otra cosa que yo añadiría es, cuando eres creyente y tienes una congregación en donde tú asistes, esa es tu familia. Claro. Ese es tu respaldo. Pero muchas veces, cuando tenemos problemas con la conducta de nuestros hijos, enmascaramos las situaciones. Sí. A lo mejor por temor al juicio, pero es importante que consideremos que la congregación es mi familia. Y entonces ahí es donde yo puedo encontrar aliados que me puedan ayudar en la crianza. O enmascaramos o nos retiramos. Exacto, pero no debe abrimos ser así. Y no ventilamos necesitamos decir las cosas. Siempre va a haber una persona adecuada. Siempre va a haber alguien que tenga una palabra, que sea mi soporte. Sí. Entonces, y sobre todo cuando son madres jóvenes, pues las madres que ya somos más mayores, no viejas, poco mayores, con experiencia. poco mayores, con experiencia. La palabra de Dios nos dice que enseñemos a las jóvenes a amar a nuestros hijos. Sí. Entonces también como madres adultas debemos también tomar esa responsabilidad porque el Señor nos lo pide. Entonces debemos estar ahí presentes también, sobre todo para aquellas mujeres que por alguna razón están criando a sus hijos en la soledad. En la soledad, sí. Extender nuestra mano y decir, aquí estoy, no estás sola. ¿Va? Claro. Y para los padres, el apoyo que deben de ser en este importante rol de la madre, ¿no? En la maternidad responsable también, en que no es nada más el proveer, sino también estar presentes como padres, dándole todo el respaldo a la madre, ¿no?
Sí, sobre todo porque al final el niño se va a construir de ellos dos. De ellos dos, sí. Entonces sí es muy importante la figura paternal, el apoyo que se den. Si no me estás ayudando, estamos colaborando en la crianza. Si el padre esté involucrado también en casa, si no solamente es a lo mejor el yo proveo, yo no, o sea, pues realmente conoce a tu hijo. Sí, a mí me sorprende mucho cómo hay papás, porque luego el vínculo del papá no se desarrolla durante el vientre, como, ay, pues no, el vínculo del papá se desarrolla cuando el niño nace y los primeros meses el papá está a cargo de rutinas. Sí. Yo lo voy a bañar, es como momentos, en la noche, ¿no? Yo lo alimento y cosas así. Por ejemplo, yo logro visualizarlo con algunas personas que tengo a mi alrededor, del cómo el vínculo se desarrolla y cómo el papá conoce a el niño, ¿verdad? Yo tengo un sobrinito, se llama Noah, y su papá Daniel, y Daniel conoce como el llanto de, sí. No, ¿sabes qué? Shalom, yo me encargo de esto, y luego y sabe que realmente cuál es la necesidad de su hijo, ¿no? Y a lo mejor él va y trabaja, y cuando regresa a casa se encarga como de su hijo, porque ahí se desarrolla el vínculo. Claro. No es como, yo te proveo, no, estoy trabajando en conocer a mi hijo cuando se enoja, incluso a veces cuando el niño empieza a gritar, o así, él, no, tranquilo, ¿no? Entonces es como, el papá está siendo presente, y la mamá hace un paso hacia atrás y dice, es su momento. Claro. Porque eso es algo bien importante, es como tengo que dejar que él ejerza su paternidad. Sí. Porque a veces, no, es que tú no lo conoces. Sí, híjole, espérame, o sea, es su hijo también. Entonces, claro. O a veces mi hermana decía, tardaba mucho en cambiarlo. Y mi hermana, y decía, no, él tiene que aprender. Entonces ella decía, se tardaba mucho, y así hacía otra vez del baño, y decía, hasta que él fue conociéndole. Que los dejen ser padres, ¿no? Que los ahí es donde como mamás también nos damos una vueltita hacia atrás y decimos, sí, es verdad. O sea, necesito dejar que él ejerza su paternidad y el niño crear un vínculo con su papá. Y parte importante de una maternidad responsable es eso, permitir que ellos tomen su rol. Sí. Porque en muchas ocasiones nosotras se los impedimos y los hacemos a un lado. Y entonces ahora con eso del empoderamiento de la mujer nos sentimos superwoman. Hay un libro que tiene una ilustración que me gusta mucho, porque habla de un matrimonio que va con sus hijos en carretera, y entonces el papá se queda dormido y están a punto de irse a un barranco. Entonces la mamá, en la desesperación por ver lo que va a pasar, lo que hace es que le jala el volante para direccionar el carro. Entonces él se despierta y empieza a jalonearlo también. Y eso es lo que muchas veces hacemos. Sí. Entonces, y no mantenemos seguros. Sí, los llevamos en un vehículo totalmente inseguro. Y lo peor es que jalan para diferente dirección el volante. Porque ella quiso jalarlo, él no sabía lo que estaba pasando. Nada más fácil que haberle dicho, te estás durmiendo. Ajá, exacto. A tiempo, pero ella se esperó hasta que ella ve el peligro. Entonces, eso también es ser una madre responsable. Sí, cuando le doy al hombre su papel, porque finalmente él es la cabeza. Y entonces hoy en día vemos muchos matrimonios en donde la mujer es la que lleva la batuta. Pero porque no le permitimos al hombre. Y luego estamos quejándonos también, y nos quejamos luego de que ellos no están presentes. Así cuando nosotras les hemos arrebatado. Los desplazan. Exactamente. Sí, o cuando una madre le quita autoridad a un padre, cuando hay alguna situación y es como, no, espérame, eso lo hablamos tú y yo. Exactamente. Y a lo mejor no me pareció, pero no se la quites delante de tu hijo, porque entonces tu hijo va a ver el reflejo. Así es. Pues se la puedo quitar. Ajá. Entonces, esto es sumamente importante, que la madre, la figura de la madre también da como el me pongo aquí atrás, que esté la crianza, y de igual manera él, ¿no? O sea, mamá en este momento están teniendo... Saber aprender los roles y los momentos, ¿no? Sí, los momentos. Aquí tu papá es la autoridad. Sí. Yo la tengo cuando él no está, porque él me la asignó, ya estamos de acuerdo, y lo que yo diga aquí vale porque así es. Porque ya hay Pero en cuanto llegue tu papá... dos. Y haya otras circunstancias, él decidirá. Porque son bien hábiles los chamacos. Claro. Sí, y es como y también el sacrificio del papá, llega cansado, sí, pero es el momento del papá con los niños. Entonces es, mamá, ahora sí ya pues empieza tu rutina con ellos. El famoso tiempo de calidad, ¿no? Que a veces lo hemos gastado mucho esa frase, pero hay que darle el valor que tiene. Porque tú puedes ser un papá que dices dar tiempo de calidad porque lo llevas al parque. Sí, pero el niño estar jugando solo y tú en el teléfono. Sí. Ese no es tiempo de calidad.
Sí. Entonces, pues yo resumiría esto diciendo, tenemos un manual muy importante que es la palabra de Dios. Sí. No ha pasado de moda, a pesar de todas las teorías que podamos estar escuchando. Siempre hay que tener el discernimiento de poder tomar lo bueno y poder decir, esto no, esto va en contra de la voluntad de Dios. Sí. Porque su palabra lo dice, que permanece para siempre. Entonces, esta va a ser la regla de vida de generación en generación, sí. y es a lo que tenemos que recurrir primero. Lo demás es bueno, sí hay que tratar con respeto a nuestros hijos, pero la misma palabra nos lo enseña. Entonces, hay que conocer la palabra para poder ser madres responsables. Muy bien. Marianita, ¿cómo concluyes? Pues bueno, la figura maternal, como lo vimos ahora, es indispensable. Entonces yo creo que es un complemento de todo, tanto salud emocional, tanto espiritualidad, tanto el bienestar en su totalidad del niño, su integridad. Entonces creo que en todas las culturas, en todos los tiempos, creo que los padres, principalmente en este momento que hablamos de la mamá, es indispensable para hacer un buen rol y poder, sobre todo, la construcción de un buen ser humano que en algún momento le sume a una sociedad, ¿no? Entonces, es importante el cuidado desde la espiritualidad como mamá, el cuidado también personal, Sí. porque no Claro. puedo dar algo que no tengo. Claro. Entonces, como mamá cuido de mí, de mi salud emocional, de mi salud espiritual, y también yo cuido de la vida de mi hijo. Entonces, es un conjunto al final. Claro. Todo. Betty, ¿cómo concluimos? Hoy habías concluido. Pues medio. Medio. Termina. Yo sé que no has concluido. Regresaría al pasaje que les mencioné de Deuteronomio. Y ahorita Mariana lo decía, es muy importante. Yo no puedo dar lo que no tengo. Entonces Sí. yo tengo primero que aplicar los principios de Dios a mi vida para poderlo enseñar a mis hijos. Y eso va a ser más que sentarme y darle una lección de vida y tirarle una conferencia de 2 horas. Es en el camino. Sí. Es en el acompañarlo, en el diario en el caminar. que vea mi ejemplo, Sí. en el enseñarle principios bíblicos a través de qué te parece aquella persona que Ujú. hizo esto, cómo se sentirá, qué pensará Dios de esto, qué repercusiones le va a traer, de esa manera, o sea, dialogando sí, pero siempre llevándolo a saber que hay un Dios que está con él siempre y que hay un Dios al que hay que agradar. Sí. Yo concluiría con eso, que nosotros primero tenemos que vivirlo para que ellos lo puedan ver en nosotros. Sí, imitación. Muy bien, valorar y apoyar a las madres, no solamente reconocer su rol biológico, sino también fortalecer el diseño que Dios hizo en ellas para las familias, que es la base de nuestra sociedad. Y la importancia de la madre siempre se ve reflejada en una sociedad sana. Así es que hay que tomar ese rol, hay que apoyarnos nosotros como hombres. Y pues gracias, Maki, por este programa, Crianza Responsable. Betty, gracias por No, acompañarnos. gracias por Gracias. invitarme, gracias. Se nos fue el tiempo, Se nos es fue el súper tiempo. padre. Rápido. Ya te vamos a invitar más tiempo. Muy bien, yo puestísima. Muy bien, gracias a ustedes por el favor de su atención. Nos vemos en la próxima. Este fue su programa El Oso Religioso.